Bueno, y a 2 semanas de Navidad vamos a hablar de un animal que inesperadamente se ha convertido en la sensación de estas fiestas navideñas. Ha revolucionado las redes sociales en el último tiempo y se ha convertido en el regalo más esperado por los niños, el famoso capibara. El capibara es un roedor, dice que es el roedor más grande del mundo, es nativo de Sudamérica, curiosamente en nuestro país no está, pero sí en nuestros países vecinos, y son divertidos, tiernos. Sus videos han provocado que los peluches y todo tipo de accesorios que incluya un capibara estén agotados en las tiendas. Sensación han causado estos tiernos animales que pertenecen a la familia de los roedores. Videos virales, hasta una canción le crearon e incluso un challenge en redes sociales. Tal ha sido el boom que este tierno animal podemos encontrarlo en todas partes, en sus diferentes versiones. En forma de libreta, en forma de bolso, en forma de lápiz, de muchas cosas, entonces yo creo que es lo que más puede que se lleven. Bueno, si le gustan a los niños, bien pues, pero no lo conozco, a mi hija le gustan los Pokémones. Y a todos los niños les gusta y a los jóvenes también nos gusta harto, así que es un regalo seguro. Tanto le gustan a Laura que no se pudo resistir. Compré un capibara con panda, está súper lindo. Fue todo un tanto por unos videos que habían y bueno, dentro de la tienda decidimos empezar a traer este animalito y hasta el momento se ha ido pero súper rápido. En el local 53B de los 2 Caracoles en Providencia, estos artículos y peluches se han vendido como pan caliente. La variedad es tanta, al igual que los precios. Desde los 1.500 pesos, que es un lápiz, hasta los 45.000, que ya serían los peluches mucho más grandes. Y bueno, viene con la mochila de tortuga, que es como la clásica de los capibaras. Este particular animal es nativo de Sudamérica y en países como Argentina o Brasil se pueden ver por las calles. Lamentablemente no habita en nuestro país, pero... Y llegamos hasta el único lugar del país donde podemos encontrar el famoso capibara, aquí en el Bioparque Buinzó. Mickey Mouse es el ratón más importante del mundo, absolutamente equivocado en estos tiempos, porque definitivamente los capibaras son los más populares y eso ha sido exclusivamente por las redes sociales. Uno de los animales más populares en este bioparque son estas crías de capibaras. Todas pesan cerca de 6 kilos, pero pueden llegar a pesar más de 35 kilos. Es el roedor más grande del mundo y eso lo hace muy espectacular desde el punto de vista de la genética. Chile es una verdadera isla. Tenemos por el norte el desierto, en el sur tenemos la Antártida, tenemos la cordillera de los Andes. Y eso hace que estos animales no lleguen hasta este ecosistema. Una lástima, por eso habrá que conformarse con ir al zoológico o verlos en redes sociales, donde se hicieron viral, una moda que ha ido escalando. Que está lo que se conoce como la tendencia, el trend, que ve que cada uno está en esto y dice, bueno, yo también quiero estar. Y después la gente siente que si no regala, que si no manda, que si no está en esto, se está perdiendo de algo. Si hasta en el Buinzó venden peluches de este tierno animal. Un boom de las redes sociales que se ha transformado en uno de los regalos de Navidad más apetecidos por niños y también por jóvenes. Chilevisión Noticias. Y estamos de regreso con una nota especialmente para todos los fanáticos de los dinosaurios. Muy atentos porque desde el 18 de diciembre en el Museo Nacional de Historia Natural va a haber una exposición inédita de fósiles originales de dinosaurios descubiertos en Chile. Muy buen programa para toda la familia, ahora que empiezan además las vacaciones de verano y hay que buscar programas en que niños y grandes puedan estar compartiendo. Una oportunidad impresionante para aprender y sorprenderse y que además es totalmente gratuita. Pronto algo que ha esperado millones de años saldrá a la luz. Pronto los dinosaurios volverán y lo harán en el Museo Nacional de Historia Natural.
La ballena Greta ya no estará sola en el centro del museo, sino que 18 esqueletos de dinosaurios en tamaño natural, 12 esqueletos de aves, 3 reconstrucciones de dinosaurios en vida la acompañarán. Tenemos, por ejemplo, al fantástico Carnotaurus astrei, un animal muy extraño, era un depredador que tenía unas proyecciones muy extrañas de huesos sobre los ojos a manera de cuerno, un favorito, un imperdible de los niños. Vamos a tener también al Giganotosaurus carolini, que es un gran depredador equivalente en tamaño al Tyrannosaurus, pero que evolucionó en esta parte del mundo. Este ejemplar llegaba a medir como cerca de 13-14 metros de largo. Para ser depredadores son grandes, pero los dinosaurios más grandes no son carnívoros, fueron herbívoros. Todo esto que estás viendo acá, todo este conjunto, son del mismo animal que vimos ahí, el carnívoro. Eso, exacto, esas son las vértebras del cuello, por ejemplo, ahí tienes parte de la cadera. Esa es la pantorrilla, esa es parte de los huesitos que se apoyan en el pie, eso es la cadera. Sí, todavía estamos con el mismo animal. Si ya es impresionante verlo así, imagine cómo será cuando esté montado. Dinosaurios al fin del mundo se llama la exposición, que traerá a esta era dinosaurios de esta parte del planeta y algunos nunca antes mostrados al público. Van a estar las 5 especies de dinosaurios no aviares descritas en el país. Por primera vez, tanto sus fósiles originales como la reconstrucción de los esqueletos armados. Vamos a tener, por ejemplo, los esqueletos de un ejemplar adulto y de un juvenil de un chilesauro. Chilesauro tiene una mezcla de características en su esqueleto que lo han hecho un animal de los más fascinantes descubiertos en tiempos recientes. Todavía cuesta posicionarlo en el gran árbol de los dinosaurios, en el gran árbol evolutivo. Para verlo se trabaja minuto a minuto en cada detalle, reconstruyendo animales que ningún ser humano ha visto jamás. Un desafío de arte y ciencia. Lo que ellos están haciendo es la reconstrucción de la apariencia en vida de 3 dinosaurios acorazados, conocidos como paranquilosaurios, que evolucionaron en el hemisferio sur. Y la pista clave para resolver esta relación, digamos, de todos estos dinosaurios fue hallada en el sur de Chile. Y ellos están encargados, digamos, de hacer no solo estas reconstrucciones, sino que también, mira, allá, por ejemplo, están terminando la cabeza del dinosaurio. Así va a terminar, digamos, más o menos una idea de cómo va a quedar el animal listo. Dinosaurios al fin del mundo estará abierta al público desde este miércoles 18 de diciembre y de manera gratuita por al menos un año, gracias a una alianza público-privada. Grandes aliados como BHP Gestiona, que nos han apoyado, digamos, económicamente para levantar este proyecto. Entonces, de esta manera, el museo paga una deuda histórica con su público, que es tener un espacio dedicado a los dinosaurios. De esta forma, estos impresionantes animales vuelven a ponerse de pie, ahora entre humanos, para mostrar lo sorprendente que fueron y son. Y vamos ahora con una noticia que nos enorgullece a todos en Chilevisión, porque se acabó la espera. Finalmente, Los Bunkers, la película, ya está disponible en las principales cadenas de cine de todo el país a partir de mañana jueves. Los acompañamos nuevamente en este capítulo memorable para su trayectoria y conocimos sus expectativas y la relación con los nuevos públicos a propósito de este triunfal regreso. Ha sido un desafío muy especial. Es una sensación que es difícil de describir. Estoy muy expectante de cómo la gente se lo vaya a tomar. Fueron 4 meses de mucho trabajo y el resultado, según los mismos integrantes de la banda chilena de rock más exitosa del último tiempo, ha sido un show memorable, delicado y emotivo. Ahora los Bunkers llegan a la pantalla grande con la película del MTV Unplugged que recientemente realizaron. Un hito tan grande como un MTV Unplugged de los Bunkers en la pantalla grande, creo que es algo que uno como músico no se puede perder. Un concierto, pero también una película. Así ha definido la cinta su director, el reconocido cineasta Pablo Larraín. Pero para ellos, una opinión que también tendrá peso y esperan ansiosos será la de los fans. Ha sido muy bonito conectar con las canciones de los Bunkers y
y desnudarlas también junto a ellos, explorar nuevos géneros, traer esos géneros a las canciones, fusionar todo eso. Ha sido como un trabajo de laboratorio muy bonito que hicimos. A partir de este jueves, Los Bunkers, la película, se encontrará disponible en todas las salas de cine del país. Una experiencia que promete deslumbrar tanto a sus fieles seguidores como a nuevos públicos que descubrieron a la banda tras su retorno. No solo ha sido un regreso para nuestros fans clásicos, digamos, sino que también ha sido un regreso o un conocimiento, digamos, nuevo para las generaciones más pequeñas que se están conectando con la banda. Lo hemos notado mucho en la gira, toda la gira que tuvimos el año pasado, el antepasado. La banda marca un nuevo hito, ya que en el especial se incluye contenido exclusivo y que fue especialmente ideado para la gran pantalla. Un trabajo intenso, pero que celebra la trayectoria y relevancia de una agrupación influyente, tanto en la música en español como en la escena latinoamericana. Este es un proyecto que se creó dentro de la casa, que lo pensamos, lo produjimos, pudimos hacer los contactos con la banda y grabar, también traer a Pablo Larraín como director y grabar esta obra que nos llena de orgullo. Es un concierto que está hecho con una magia increíble, con el talento de una banda increíble. Un espectáculo con visión cinematográfica que buscó destacar la intensidad y emotividad de Los Bunkers en vivo, en un formato acústico íntimo. Además, la producción musical estuvo a cargo de Emanuel Meme del Real. El tecladista de Café Tacuba también fue parte de los artistas invitados al show MTV Unplugged. Él, Mon Laferte, Los Bunkers y la dirección de Pablo Larraín dan vida a través de la cinta a un espectáculo difícil de olvidar. Yo creo que todo va sumando, o sea, claro, yo vengo del lado del deporte que también es sumamente importante, el lado de la cultura, el lado también que las generaciones nuevas vean que sí se puede realizar una gran carrera internacional. Y no es lo mismo ver un Unplugged sentado en el living de tu casa que verlo en una sala de cine con una pantalla gigante, con un sonido envolvente. Me parece una tremenda iniciativa para promover la música chilena. La proyección cinematográfica no será un simple recital, incluye, por ejemplo, imágenes inéditas diseñadas exclusivamente para esta ocasión y un montaje especial para realzar la experiencia en la gran pantalla. Los Bunkers, la película, ya está disponible en más de 65 salas a lo largo del país.